Luego de que el canciller Álvaro Leiva anunciara su intención de llevar el caso del supuesto entrampamiento de alias Jesús Santrich al Consejo de Seguridad de la ONU, el exfiscal Néstor Humberto Martínez le envió una carta en la que lo señaló de promover un esquema para que las antiguas FARC conservaran sus activos ilegales. Según Martínez, el 30 de septiembre de 2016, días antes del plebiscito, recibió en su despacho a Leiva Durán, quien supuestamente le presentó una propuesta sobre los bienes de la guerrilla. Su propuesta consistía en que dichos bienes pasaran a una sociedad fiduciaria del Estado para que los administrara y dispusiera de ellos, entendiendo las instrucciones de un consejo fiduciario, integrado por 5 representantes, 3 de la insurgencia y 2 representantes del Estado colombiano. Dice Martínez que dicha fiduciaria debía estar presidida por un excombatiente de las FARC, lo que a su juicio les daba la posibilidad de quedarse con los bienes. En el proyecto que usted me entregó se establecía que solo el 30% serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas y expresamente se permitía que el resto se utilizara en proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla, al amparo de su teoría de que en el derecho de la guerra los victimarios tienen derecho al beneficio de un porcentaje del patrimonio ilegal acumulado. Sobre estas denuncias del exfiscal Néstor Humberto Martínez quisimos buscar la opinión del canciller Álvaro Leiva. Sin embargo, desde la oficina de prensa de la Cancillería nos aseguraron que no habrá pronunciamiento frente al tema. También quisimos buscar la versión del Partido Comunes conformado por exmiembros de las FARC. Sin embargo, la jefe de prensa de esa colectividad dijo que por ahora no habrá pronunciamiento. Quienes sí se manifestaron fueron varios sectores afines al pacto histórico. El actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y el senador del pacto histórico, Iván Cepeda, rechazaron las acusaciones del exfiscal. Quien entrampó la paz sigue siendo fiel a su estilo: crear cortinas de humo para difamar y evadir los reclamos de la ciudadanía frente al aparato criminal que engendró en la Fiscalía contra la Democracia. Ese es Néstor Humberto Martínez. Colombia lo sabe. Una de las especialidades de Néstor Humberto Martínez: intentar desviar la atención con cortinas de humo. El problema es cuál fue la responsabilidad que él tuvo en la planificación de operaciones de entrampamiento para dañar el proceso de paz. Que no se haga el loco. Martínez asegura que rechazó esta propuesta y que tiene las pruebas en contra de Álvaro Leiva, por lo que le pide declararse impedido para hablar de las FARC en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que pasa es que este tema va al Consejo de Seguridad de las Naciones señor. Unidas porque el canciller y el presidente también han insistido que lo de Santrich fue un entrampamiento. Ahora, esta carta que manda Néstor Humberto llegó al despacho del saliente embajador de los Estados Unidos en Colombia. Ya son palabras mayores. Es cierto, porque son unas acusaciones bastante serias, pero dice el exfiscal Martínez que él tiene la carpeta con las pruebas. Creería uno que no se va a meter en una vaca loca de estas ya a ese nivel si de verdad no tiene las pruebas. La carta del exfiscal Néstor Humberto Martínez no solo llegó al despacho del actual embajador de Estados Unidos en Colombia, sino también del canciller, por supuesto, pero también de la procuradora. Y en realidad uno se pregunta, bueno, ¿por qué saca esto a estas alturas? Es decir, tiene carpeta, debe tener muchas carpetas guardadas el exfiscal Néstor Humberto Martínez, pero la saca en este momento justo, o por lo menos la pretende sacarla justo cuando el canciller está pensando llevar el caso del entrampamiento y la presunta participación del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en el entrampamiento a Jesús Santrich frente a Naciones Unidas. Uno como ciudadano colombiano se declara, o yo como ciudadano colombiano me declaro perplejo. Yo no sé qué pensar, no sé a quién creerle. Probablemente los dos tengan razón. Probablemente en su momento el doctor Álvaro Leiva, en ese momento asesor del proceso de paz, haya querido encontrar la fórmula para buscar que qué sé yo y no sé qué y si sé cuánto. Y de pronto también puede tener razón él cuando dice que Néstor Humberto Martínez en su momento pudo participar de un entrampamiento. No tengo elementos de juicio para saber si sí fue o no fue. Millones de colombianos no tenemos elementos de juicio y nos atenemos a lo que va pasando, el ping-pong. Me vas a sacar esto, yo te saco esto otro. Me vas a sacar esto otro, yo te acuso de no sé qué. Salen las barras de un lado diciendo que lo que no hace es sino echar cortinas de humo. Salen las barras del otro lado a decir que este señor lo que hizo fue vender el país. ¡Qué pereza! ¡Qué jartera! Qué cosa tan desoladora para muchos colombianos, que no sabemos en el fondo cuál es la verdad, ojalá se llegue a esa verdad, y que vemos cómo entre los funcionarios públicos no hacen sino botarse la pelota. Por ahora habrá que ver esta carta dónde termina y si la famosa carpeta se termina presentando ante las autoridades competentes.